Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su curso de Endocrinología 2020, Centro Universitario Siglo XXI. En este curso trataremos de conocer los fundamentos básicos de la endocrinología. Como ustedes lo saben, la endocrinología es la ciencia que estudia las hormonas, así como sus efectos. Para comenzar, delimitemos un poco el campo de influencia de la endocrinología. Las hormonas tienen que ver con cada una de las funciones del organismo. Están completamente involucradas y son responsables en buena parte de la homeostasis, del equilibrio. Todas las funciones hormonales son fundamentales para que el organismo pueda llevar a cabo sus funciones. La definición de hormona se ha ido modificando de acuerdo a la profundidad del conocimiento que se ha ido logrando. Una definición básica podría corresponder a la que les presento. Las hormonas son moléculas emisoras de señales. Son señales, son mensajes. Llevan información de una célula a otra. O incluso, esos mensajes son tomados por la misma célula. La comunicación, pues, es hacia afuera, pero también es hacia adentro. Las funciones de las hormonas son múltiples, como ya dijimos al principio. Prácticamente están involucradas en cada una de las funciones de los seres vivos. Estos serían 5 grandes grupos de funciones de las hormonas. La reproducción, desde luego, tiene que ver para la síntesis, para la producción de proteínas que están involucradas en el buen funcionamiento del espermatozoide y del óvulo, por ejemplo. La hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, para finalmente tener un órgano blanco que sería el ovario, o bien el testículo, para producir testosterona o estradiol, según el caso. El crecimiento y desarrollo, con la producción de hormona de crecimiento, desde luego. La regulación del balance energético, un gran campo. Insulina, glucagón, cortisol, adrenalina. Cada una de estas hormonas tiene una función fundamental y el equilibrio entre ellas es lo que hace que el organismo funcione de manera correcta. Las funciones inmunológicas son evidentes y un balance interno en general. El control de líquidos y electrolitos tiene mucho que ver con las hormonas. Las hormonas son las responsables de esto. Esta imagen ilustra el mecanismo clásico de acción de una hormona. Por un lado, con la producción de un mensajero, de una señal, de una sustancia química en un sitio dado. Este mensajero es transportado a otro lado, a otra célula, en otro lugar, o incluso al lado, como ya lo dijimos. Ahí tiene un efecto específico, tiene un receptor específico, sobre el cual se une y desencadena una serie de respuestas. Desde luego, no es la única función de una hormona. En el camino recorrido, tiene también algunas funciones muy importantes. Pensemos, por ejemplo, en la hormona de crecimiento, que se produce en la hipófisis y actúa en el hígado, donde tiene un receptor específico. Ahí estimulará la producción de IGF-1, la cual a su vez tendrá efectos sobre la placa de crecimiento. Sin embargo, en el camino tiene efectos sobre músculo, sobre tejido graso y muchos otros más. Entonces, una hormona se produce en una fuente, una glándula en general, ¿sí? De ahí es transportada a través del flujo sanguíneo y llega a un órgano blanco. En el camino puede estimular otras funciones y ahí es donde el asunto se hace más complejo. Ahora bien, los medios que se utilizan para transportar a estos mensajeros son variados, los mecanismos son diferentes. Por un lado, el clásico, el transporte a través de la sangre, la imagen de arriba y a la izquierda,
Ahí, por ejemplo, hipófisis produce TSH. La vierte a la sangre para su llegada a la tiroides, donde se une a su receptor específico. Este es el mecanismo clásico, el primero descrito. Sin embargo, hay otras formas. Por ejemplo, la comunicación directa del tejido nervioso hacia un flujo de sangre. El ejemplo típico es el sistema porta hipotálamo hipófisis. Ahí, los axones que vienen del hipotálamo vierten estos mensajeros justo en el sistema porta hipotálamo. De ahí, llegan a la hipófisis, se unen a su receptor, por ejemplo, la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, es vertida, va y se une a su receptor y estimula la síntesis de TSH. Otra manera más es un transporte directo de axón a axón. Aquí no hay sangre de por medio, sino la sinapsis. El ejemplo típico de esto es el sistema simpático. El relevo que hacen los axones en los ganglios es la forma en la cual las hormonas son transportadas. Ahí tienen un efecto, ahí desencadenan una respuesta. Entonces, en resumen, podemos decir que las hormonas son mensajeros y de acuerdo a la forma en que son transportados y al lugar a donde llegan a actuar, la comunicación tiene la siguiente nomenclatura. Está la endocrina, que es la típica, la clásica. Este mensajero se produce en una hormona, es vertida al flujo sanguíneo y llega a su célula blanco, habitualmente en un sitio distante. Tenemos otras formas. Cuando esa señal sale de la célula y actúa sobre una célula contigua, se conoce como mecanismo parácrino. Como dijimos al principio, estas mismas señales pueden servir a la célula para hacerse llegar de información importante para su funcionamiento. Entonces, si la señal sale de la célula, pero estimula a esa misma célula, a ese mecanismo se le conoce como autócrino. Si esta señal de la que estamos hablando ejerce un efecto de organelo a organelo intracelular, a este mecanismo se le conoce como intrácrino. Y finalmente, un mecanismo más reciente en su descripción es el yuxtácrino. El yuxtácrino es un mecanismo en el cual la célula hace contacto directamente con otra célula y a través de este contacto envía señales, estimula respuestas. El ejemplo típico de este mecanismo sería, por ejemplo, la agregación plaquetaria. La yuxtaposición de una plaqueta con otra estimula y secreta una serie de mediadores químicos que hacen que lleguen más plaquetas. Es importante, pues, conocer las definiciones de cada uno de estos mecanismos. A fin de cuentas, a lo largo del curso, mientras estén ustedes revisando la literatura, su libro de texto, los artículos que puedan leer, encontrarán estos términos y es importante saber de qué se tratan. Las hormonas, pues, son sustancias químicas. Funcionan como mensajes. Contienen, pues, información. Son producidas en un sitio y actúan en otro. Puede ser en otra área o sistema o incluso en la misma célula. Tienen un receptor específico al que se unen. Por eso, en algunos textos lo encontrarán como ligando. El término ligando es un término que se refiere a una sustancia que se une a un receptor. La gran mayoría de los receptores tienen un ligando. Es cierto, existe un término conocido como receptor huérfano. Este receptor huérfano es del cual aún no conocemos su ligando.
Sé que estos conceptos pueden ser un tanto abrumadores, pero es importante conocerlos, debido a que a la hora que estemos revisando los textos, señalarán cosas muy específicas y es importante tenerlos en mente. La imagen que tienen ustedes ante ustedes es un esquema muy general de cómo actúan las hormonas. En general, pues, a través de la circulación, llega esta hormona, este ligando, y se une a un receptor. Este receptor desencadena una serie de respuestas a nivel intracelular y finalmente ejerce un efecto en el núcleo de la célula de la que estamos hablando. Prácticamente todas las hormonas tendrán un destino final: síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas, primero síntesis de DNA, para luego transcripción con un pre-RNA mensajero, y luego un RNA mensajero, y finalmente la síntesis proteica. Muchas hormonas llevan este camino, como lo ven ustedes. Primero una pre-prohormona, después una prohormona y finalmente la hormona final, la cual será liberada de la célula a través de otro mecanismo. Entonces, este es un esquema muy básico y muy general de cómo podemos imaginar que las hormonas funcionan. Ahora bien, si estamos hablando de hormonas, lo primero que tenemos que delimitar es cuántos tipos de hormonas hay. ¿Cómo las podemos clasificar? La forma más relevante de clasificar a las hormonas es de acuerdo a dónde se encuentra su receptor. Porque a través de este mecanismo podemos dividir a las hormonas en dos grandes grupos. En el grupo 1 tenemos a todas las hormonas que tienen su receptor intracelular. Y en el grupo 2 tenemos a todas las hormonas que tienen su receptor en la membrana plasmática. Ahora bien, para hacer más fácil esta clasificación, hay una serie de datos que las diferencian. En el grupo 1, pues, la solubilidad es un factor relevante. Diferencia cada uno de estos grupos. El grupo 1 se caracteriza por ser hormonas lipófilas o lipofílicas. Y el grupo 2 por ser hidrofílicas. Si ustedes recuerdan cómo está constituida la membrana plasmática, entonces entenderán que una sustancia lipofílica no requiere de un mecanismo, no requiere de un receptor para ser introducida a la célula. Puede atravesarla, entre comillas. No sucede así con las sustancias hidrofílicas. Al ser hidrofílicas, no pueden atravesar esta membrana plasmática. Entonces, requieren de un receptor. Estas dos características van a ser más fácil que nosotros distingamos una de otra. Finalmente, el grupo 1, pues, está constituido por todas las hormonas esteroides, todas las hormonas tiroideas y la vitamina D. Prácticamente estas son las hormonas que tienen su receptor intracelular, que son lipofílicas y que no requieren, pues, un receptor en la membrana. Podríamos decir de una forma simplista que todo el resto corresponden al grupo 2. En el grupo 2, pues, tenemos a las hormonas peptídicas, las glucoproteínas, las catecolaminas. Cada una de estas sustancias, al ser hidrofílicas, requieren un receptor en la membrana. Ahora bien, otra forma de clasificar a las hormonas, pues, sin que sea diferente o tengamos que deshacernos de la clasificación anterior, es a través de su estructura química. Las hormonas, pues, las podemos clasificar en 4 grandes grupos.
aminas, que son derivadas de aminoácidos, polipéptidos y proteínas. La diferencia entre un polipéptido y una proteína es básicamente su número de aminoácidos. Si en su estructura esta hormona o esta proteína tiene menos de 100 aminoácidos, se le conoce como polipéptido. Si tiene más de 100, se le denomina de manera genérica proteína. Otro grupo son las glucoproteínas. Aquí ya no solo son péptidos unidos, sino que este gran péptido está unido a un carbohidrato. Y finalmente, los esteroides. Como ustedes saben, los esteroides son un grupo de sustancias que tienen un origen común. El gran anillo de ciclopentano perhidrofenantreno es el que da origen a las hormonas esteroides. Ahora bien, la división de colores que ustedes ven abajo nos liga a esta clasificación con la que anteriormente vimos. Los cuadros rojos delimitan a las hormonas que son liposolubles. Recuerden, hormonas tiroideas, corticosteroides y vitamina D. Y las azules son las hidrosolubles hidrofílicas. Aquí son, pues, las aminas. Los ejemplos típicos son los derivados de tirosina y son las catecolaminas, que ustedes conocen. Adrenalina, noradrenalina. Los polipéptidos y proteínas, bueno, son tal vez con las que más hayan tenido ustedes contacto. Insulina, hormona de crecimiento, prolactina, oxitocina, ACTH, hormona estimulante de tiroides. Quiero hacer notar que la hormona estimulante de tiroides no es una hormona tiroidea. Es un péptido. Las glucoproteínas más conocidas son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Entonces, ligamos este mapa que les presento con el cuadro anterior y entonces tenemos lo que necesitamos saber. Ustedes necesitan saber cómo se clasifican las hormonas. Básicamente dos maneras. A través de su estructura química, son aminas, son polipéptidos, son glucoproteínas y son esteroides. Y la otra clasificación importante es ¿dónde está su receptor? ¿En la membrana plasmática o localizado de manera intracelular? Puede estar en el citoplasma o bien puede estar directamente en el núcleo. Ahondemos un poco más en los tipos de receptor. Hemos hablado hasta el momento, pues, de los mensajeros, de cómo se clasifican las hormonas. Aminas, péptidos y poliproteínas, glucoproteínas y hormonas esteroides. Hablemos pues ahora de los receptores. Dos tipos de receptor de acuerdo a su localización. Del lado izquierdo, los lipofílicos, los que no necesitan pues un receptor en la membrana, puesto que pueden traspasar esta membrana plasmática. Con la contraparte, las hidrofílicas. Recuerden, aminas, péptidos, glucoproteínas, hormonas esteroides. Ahora, estas hidrofílicas corresponden pues a los péptidos, corresponden pues a las aminas, corresponden pues a las glucoproteínas. Todas ellas, al ser hidrofílicas, necesitan un receptor en la membrana. Una vez que se unen a este receptor, va a haber toda una cascada de reacciones. Activación de segundos mensajeros para finalmente llegar al núcleo y estimular la síntesis de proteínas. Este esquema nos da tres ejemplos
de 3 tipos hormonales. ¿Y cómo actúan? 2 de ellos tienen su receptor en la membrana. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, los receptores de membrana a su vez se clasifican en distintos tipos, de acuerdo a su estructura química básicamente y de acuerdo a lo que hacen. Aquí ejemplificamos en la imagen central, arriba, dice progesterona. La progesterona, como ustedes saben, es una hormona esteroide. Si es una hormona esteroide, entonces es lipofílica y entonces puede atravesar la membrana plasmática y de hecho su receptor se encuentra en el núcleo. Una vez que la progesterona se une a su receptor específico, entonces tiene intervención sobre la estructura génica y estimulará la síntesis de RNA mensajero y formará una proteína. Los otros dos, el de su izquierda, que es la hormona luteinizante en este caso, y el de la derecha, que es el IGF-1, son 2 receptores de membrana. Tienen estos 2 receptores en la membrana plasmática. Pero son 2 receptores diferentes. En el caso de la hormona luteinizante, esta hormona llega y se une a su receptor específico y activa una serie de segundos mensajeros. Para este caso concreto es el AMP cíclico. El AMP cíclico estimulará la síntesis de proteína quinasa A y finalmente tendrá su efecto a nivel nuclear. Efecto final, síntesis de proteínas. Para el ejemplo del IGF-1, su receptor en la membrana, en este caso, es un receptor asociado a tirosina quinasa. Otra vez, estimulación de segundos mensajeros varios y finalmente un efecto en el núcleo. Resultado final, síntesis proteica. Como lo dije anteriormente, estos receptores que se encuentran en la membrana son clasificados de distintas maneras, básicamente de acuerdo al segundo mensajero o al efector que utilizan. Tenemos distintos ejemplos. Las hormonas que utilizan receptores asociados a iones, por ejemplo los receptores nicotínicos. Los receptores con una actividad tirosina quinasa. El ejemplo típico de los receptores asociados a tirosina quinasa son, como vimos en la gráfica previa, el IGF-1 y la insulina. Otro tipo de receptores son los que se asocian a actividad serina, treonina, sinasa. Ejemplos típicos, activinas e inhibinas. Los que estimulan guanilato ciclasa, por ejemplo el péptido natriurético auricular. Los que tienen receptores de proteína G. Este grupo probablemente sea el más ampliamente difundido en el organismo. Múltiples hormonas tienen receptores asociados a proteína G. Hormonas glucoproteicas, paratormona, glucagón, aminas, en fin. Hay una gran variedad de receptores de sustancias que tienen su acción sobre receptores asociados a proteína G. Y finalmente, citocinas. El ejemplo típico de las citocinas son hormona de crecimiento, prolactina y leptina. Ahora bien, tal vez no sea relevante conocer cada uno de estos nombres, memorizar cada uno de estos nombres, pero sí es importante conocer que cada uno de estos actúan, si bien de manera similar, puesto que se unen a un receptor de membrana y activan segundos mensajeros. Es importante conocer cómo es el sistema. La utilidad de conocer tanta teoría es porque en realidad cada uno de estos pasos, un canal de iones, una tirosina quinasa, una tirosina treonina, en fin, cada una de estas puede tener problemas en su funcionamiento. Hay fármacos que están desarrollados para interferir con algunas de esas sustancias y ejercer un efecto benéfico en alguna enfermedad. Entonces, eso es lo importante que nosotros tengamos en mente. En resumen, lo que debemos recordar es: la endocrinología es la ciencia encargada del estudio de las hormonas y de sus efectos.
A nosotros nos interesa conocer qué son las hormonas. Ya dijimos, son mensajeros, son mensajes en sí mismos. ¿Cuáles son las funciones generales? Bueno, tienen que ver con cada una de las funciones del organismo. Tienen que ver con el desarrollo y crecimiento, tienen que ver con la reproducción, tienen que ver con el balance interno, tienen que ver con el balance energético, tienen que ver con funciones inmunológicas. Esas son las funciones generales de las hormonas. Vimos, y es importante que lo recuerden, los mecanismos a través de los cuales las hormonas se comunican. Una forma endocrina, una forma intracrina, una forma autócrina, una forma parácrina y una yuxtácrina. En relación a los receptores, vimos cuántos tipos de receptores hay de acuerdo a su localización, primero, y también de acuerdo a su estructura química, de acuerdo al segundo mensajero que utilizan. Vimos que unos, los que son utilizados por las hormonas tiroideas, esteroideas y la vitamina D, al ser lipofílicos, no requieren un receptor en la membrana. Entonces su receptor se encuentra de manera intracelular. Y vimos que el otro gran grupo de receptores son los localizados en la membrana. Estos son utilizados por el resto de hormonas. Básicamente aminas, básicamente glucoproteínas y péptidos en general. Porque al ser hidrofílicos no pueden atravesar la membrana plasmática. Si podemos recordar estos conceptos básicos, podremos avanzar. Y hablaremos, pues, ya de cuestiones mucho más prácticas y aplicables. Sin embargo, creo que es muy importante conocer estos conceptos, porque no puedo leer un texto el cual no entiendo las cosas básicas. Repasen, pues, en su libro de texto estos conceptos básicos y lo platicaremos en nuestra próxima sesión. Gracias.